Estudiantes, iniciando la cuarta semana, les doy la bienvenida aquí a esta casa de estudio que es el CEPRE-UNAP, Garantía de Éxito para la Vida. El curso es Física, seguimos en el tomo 1 con el tema Movimiento Parabólico. Como es costumbre, vamos a estar a cargo de los docentes, el ingeniero Robinson Saldaña Ramírez y el licenciado Percy Walter Urrutia González. Cuarta semana. Movimiento parabólico o llamado también movimiento compuesto. Este movimiento se da en un plano y la trayectoria es una parábola. Se dice compuesto porque consta de dos movimientos superpuestos, uno horizontal, en la cual rige las leyes del MRU, y otro vertical, donde se aplican las leyes del MRV, o en su defecto las fórmulas de caída libre. Teniendo en cuenta que la aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, estos movimientos son independientes uno del otro. Esto quiere decir que se le puede estudiar por separado, con la única observación que el tiempo que emplea para desplazarse horizontalmente es el mismo tiempo que emplea para desplazarse verticalmente. Vamos explicando el tema con un ejemplo. Vamos a suponer que Lionel esté parado frente al balón queriendo patear un tiro libre, ¿no? El movimiento que se genera al patear el tiro libre, el balón hace un movimiento parabólico, donde que a lo primero de una fuerza el balón va a salir con una velocidad inicial. Esta velocidad inicial con la horizontal forma un ángulo alfa. Esta velocidad inicial se descompone en dos movimientos, la horizontal y la vertical. La horizontal voy a llamarle velocidad inicial en X, que se va a trabajar con las fórmulas del MRU. ¿Por qué? Porque es constante. Y la velocidad vertical de Y, lo voy a llamar velocidad inicial, se va a trabajar con las fórmulas de caída libre. Si observamos, ambos movimientos o ambas velocidades, horizontal y vertical, viajan con la velocidad resultante. Observe, miren. ¿Y qué sucede? La horizontal en toda su trayectoria permanece con la misma velocidad. El cambio de la velocidad vertical, a medida que va subiendo, va disminuyendo su velocidad hasta llegar a su altura máxima, donde su velocidad final es cero, ¿no? Y como ya no tiene velocidad vertical, entonces va a volver a descender, ¿no? Formándose ese movimiento parabólico. El dato en común, como dijimos anteriormente, los tiempos tanto horizontal como vertical van a ser iguales en cualquier punto de su trayectoria. Ahora, como observan, la velocidad, el vector velocidad vertical, miren, en la imagen se va achicando. Eso quiere decir que va disminuyendo a medida que va subiendo. Y cuando ya llega a su altura máxima y comienza a caer, esto va a aumentar, ¿correcto? Entonces, la trayectoria que se genera el movimiento es esto. Vamos a suponer que el balón esté en este punto. Va a tener una velocidad resultante. Y esa velocidad resultante, como dijimos, no viaja solo, viaja acompañado de dos movimientos. Uno horizontal, que es X, en el eje X, que es constante, que se va a permanecer en todita su trayectoria igual. Y una velocidad vertical, que va a ser velocidad final. Miren, en estos dos tramos, en estos dos puntos, si aquí salió con una velocidad inicial, acá sería una velocidad final, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque está en subida, está descendiendo ya esa velocidad. Hasta formar ángulos de 90. La horizontal con la vertical forman ángulos de 90, o sea, ángulos perpendiculares. Si forman ángulos de 90, se va a formar un triángulo, o mejor dicho, se va a trabajar con el triángulo rectángulo, donde esto sería la velocidad inicial horizontal,
Esto sería la velocidad inicial vertical o puedo trabajarlo en este punto de acá, del segundo balón. También lo puedo descomponer, puedo sacar mi triángulo rectángulo y tengo mi velocidad resultante, ¿no? Que sería la hipotenusa. Respecto al ángulo, la velocidad vertical es la opuesta y la velocidad horizontal es la adyacente. Como dijimos que esto es un triángulo rectángulo, se trabaja con un teorema muy conocido, que es el teorema de Pitágoras, donde que la velocidad resultante, que es v, es igual a la raíz cuadrada de la velocidad horizontal elevado al cuadrado más la velocidad vertical elevada al cuadrado. El balón en su altura máxima, dijimos que la velocidad vertical va a ser igual a 0. Pero la diferencia es que la velocidad horizontal se permanece, ¿no? Si salió con 30 en el inicial, en este punto también sería 30, no pierde el valor de la velocidad. Pero en su altura máxima la velocidad horizontal es igual a la velocidad resultante. O sea, ya no tengo necesidad de estar calculando Pitágoras. O sea, a utilizar esta fórmula, ¿no? Que está ahí. Porque con tan solo saber la velocidad horizontal puedo asumir la velocidad resultante en su altura máxima. Ahora, como tenemos el triángulo rectángulo, obviamente vamos a trabajar con las funciones trigonométricas. Y en las funciones trigonométricas conocemos el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Como voy a trabajar, necesito conocer los valores de la velocidad inicial horizontal y la vertical. Entonces, como son catetos opuestos y adyacentes, voy a trabajar primero para calcular la velocidad inicial en x, partiendo de esta función trigonométrica. El coseno de alfa, ¿a qué es igual? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. La adyacente es la horizontal y la hipotenusa viene a ser la resultante, ¿no? La velocidad resultante. Donde despejando obtengo este valor. La velocidad inicial de x es igual a la velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo de inclinación. De esta forma también puedo calcular la velocidad inicial de y, sabiendo ya con la función trigonométrica del seno. El seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es la velocidad inicial de y la hipotenusa, ya dijimos que es la velocidad resultante, ¿no? Despejando, tengo la velocidad inicial de y es igual a velocidad inicial o velocidad resultante multiplicado por el seno del ángulo. Con estos dos vamos a comenzar a trabajar. Ahora, cuando esté en bajada ya, lo que hicimos en subida es lo mismo que en bajada, pero en sentido opuesto. Si utilizamos el movimiento de la gravedad en el vertical, la gravedad en subida es negativo y la gravedad en bajada va a ser positivo, ¿ya? Entonces, si yo tengo una velocidad resultante, también voy a tener una velocidad horizontal, que es x, y una velocidad vertical, voy a llamarle final, y, en cualquier punto de su trayectoria. Al igual que cuando ya llegó de nuevo al suelo, esta velocidad resultante va a ser igual, ¿no? Velocidad resultante se va a trabajar con la velocidad horizontal, que es velocidad inicial en x, ya dijimos que es la misma velocidad en toda su trayectoria, pero la velocidad final de y se calcula con las fórmulas de caída libre, ¿ya? Y también se puede calcular la distancia máxima, y la distancia máxima se calcula con las fórmulas del MRU. Conociendo la velocidad inicial de x más el tiempo, puedo calcular la distancia máxima, ¿no? Eso se calcula con MRU. Pero hay otras fórmulas también que se va a aplicar. De la explicación ya dada del ejemplo, se genera esta gráfica, ¿no? Con respecto a las velocidades, a la velocidad resultante, tenemos una velocidad horizontal y una velocidad vertical, porque eso viaja en toda su trayectoria juntas, ¿no? Llegando hasta su altura máxima, que va a ser calculado con la velocidad vertical, y una distancia máxima que puede ser calculado con la velocidad
horizontal, ¿no? Entonces se me generan las fórmulas de las descomposiciones de las velocidades iniciales en los ejes X y Y. Las velocidades iniciales de X y Y es, entonces, en cualquier punto de su trayectoria, velocidad inicial es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo de inclinación, y para la vertical, velocidad inicial de Y, que es igual a velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo de inclinación. También tenemos otras fórmulas. La posición horizontal en cualquier instante es, o sea, estamos hablando de la distancia horizontal, que es la velocidad por tiempo, ¿no? Que se trabaja en MRU. Velocidad inicial de X por el tiempo. La posición vertical en cualquier instante es, ahí utilizamos la fórmula de caída libre, que Y sería la altura, ¿no? Altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración, que viene a ser la gravedad, por el tiempo al cuadrado, ¿no? La velocidad vertical en cualquier instante es velocidad vertical, ¿eh? O sea, estamos hablando de la velocidad final en cualquier punto. La velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, ¿no? La velocidad resultante, ya habíamos hablado por qué se genera la velocidad resultante, por el triángulo rectángulo, y aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Velocidad resultante en cualquier punto es igual a velocidad horizontal a la 2 más la velocidad vertical elevado a la 2. Y la dirección de la velocidad resultante en cualquier instante, ahí tenemos un adicional, se calcula con la tangente. Tangente que es igual a la velocidad final de Y sobre la velocidad inicial, que es en MRU. Para estas fórmulas, la gravedad va a ser 10 metros por segundo al cuadrado. Aquí tenemos algunas fórmulas notables, ¿no? Ahí está la gráfica de lo que ya habíamos hablado. Vamos calculando lo que es la distancia máxima, que es la distancia horizontal. La distancia máxima se calcula conociendo la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno del ángulo doble sobre la gravedad, que también puede ser igual porque el seno del ángulo doble es el doble del seno del ángulo de inclinación por el coseno, ¿no? Que ahí está. 2, algebraicamente quedaría 2 por la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo teta multiplicado por el coseno del ángulo teta sobre la gravedad. También podemos calcular la altura máxima. La altura máxima es velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno al cuadrado del ángulo de inclinación sobre el doble por la gravedad. El tiempo de vuelo desde que sale hasta que choca el suelo, ese es tiempo de vuelo, también puedo calcular. El doble de la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo de inclinación sobre la gravedad. Ahora sí, empezamos con los ejercicios de aplicación. Vayamos con el ejercicio 1. Dice, una pelota es pateada con un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal, con la velocidad inicial de 12 raíz de 2 metros por segundo. Halla el tiempo total del vuelo, la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Gráficamente sería de esta forma, ¿no? Ahí tenemos el ángulo de inclinación, que es 45 grados, la velocidad inicial con que es pateada, que es 12 raíz de 2 metros por segundo, y me está pidiendo el tiempo que llega al suelo, ¿no? El tiempo de vuelo.
La fórmula a utilizar ahí es, el tiempo de vuelo es el doble de la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo de inclinación sobre la gravedad. Reemplazando tenemos ahí 2 raíz de 12 raíz de 2 por el seno de 45, que es raíz de 2 sobre 10, ¿no? Acá está. Comenzamos a simplificar. Estos numerador denominador se van. Acá también puedo simplificar y me va a quedar toda esta operación, porque aquí se multiplica 2 por 2 4, ¿no? Aquí me queda mitad de 2 es 6, mitad de 10 es 5, me quedaría 12 sobre 5, y 12 sobre 5 es igual a 2,4 segundos, siendo la alternativa correcta alternativa C. Ejercicio número 2. Una piedra es lanzada con un ángulo de inclinación de 60 grados y una velocidad inicial de 40 metros por segundo. ¿Al cabo de qué tiempo en segundos se encontrará en el plano horizontal que contiene al punto de lanzamiento gravedad 10 metros por segundo al cuadrado? Similar al caso anterior, ¿no? En este caso, tiempo de vuelo, la fórmula a utilizar es el doble de la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo de inclinación sobre la gravedad. Reemplazando, tenemos la velocidad inicial, que es 40 multiplicado por 2, el seno es 60 sobre 10, que vale el valor de la gravedad. Operando, el 2 con el 2 se va. De ahí también puedo simplificar 40 entre 10, que sea 4, ¿no? Entonces me va a quedar como el tiempo de vuelo, que es 4 raíz de 3 segundos, siendo la alternativa correcta alternativa B. Ejercicio número 3. La altura de un edificio es de 80 metros. Si desde él se lanza horizontalmente un proyectil que equivale a 30 metros por segundo, ¿con qué velocidad este proyectil llega al suelo? Gráficamente podemos ver que aquí hay un proyectil que está saliendo con una velocidad horizontal que es de 30 metros por segundo. Cuando sale esta velocidad, esto sería, en este punto de partida, la velocidad resultante va a ser igual. Y la velocidad vertical, que es de caída libre, es velocidad inicial 0, ¿no? Esto va a formar una trayectoria hasta que impacta el suelo. La velocidad horizontal va a seguir siendo 30, esto permanece constante. Pero la velocidad vertical ya va a variar. De este punto a este punto va a variar y desconozco. Es el primer cálculo que voy a hacer. ¿Para qué voy a encontrar esto? Para poder determinar la velocidad resultante, ¿no? Entonces, para hallar esta velocidad, me voy a amparar primero de la altura, la fórmula de la altura. ¿Para qué? Para determinar primero el tiempo, porque directamente no puedo encontrar el valor de la velocidad final. Entonces, reemplazo los datos que tengo en mi fórmula. Aquí la velocidad inicial es 0, por eso se anula. Altura es 80, la gravedad es 10. Y operando todo esto, aquí incluso eliminan los ceros. Este 2 pasa a multiplicar, hace 16, y este exponente pasa como raíz, ¿no? Y el raíz cuadrada de 16 es 4. Ya tengo el valor del tiempo. Con esto ya me puedo apoyar de cualquier fórmula. En este caso, la fórmula más adecuada que estoy escogiendo es esto. El valor de la velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Reemplazando, porque la inicial es 0, 10 por 4 es 40. Entonces ya tengo el valor de la velocidad final vertical, ¿no? Ya tengo estos dos. Por Pitágoras ya puedo encontrar el valor de la velocidad resultante, que sería velocidad resultante, que es igual a la raíz cuadrada de la velocidad horizontal al cuadrado más la velocidad vertical al cuadrado. Reemplazando, 30 al cuadrado más 40 al cuadrado es 2500, y la raíz cuadrada de 2500 es 50 metros por segundo.
siendo la alternativa correcta alternativa A. Pero también hay un cachito nomás. Mira, si aquí es 30, aquí es 40, la velocidad resultante aquí sería 50. ¿Por qué? Porque yo me estoy apoyando acá de mi triángulo rectángulo notables de 30, de 3, 4 y 5, ¿no? Que sería 30, 40, 50. Para que lo hagan de forma directa. ¿Correcto?